Buenos días, chicas. Vamos a dar un minutito para que se acaben de conectar sus compañeros. Muy bien, chicas. Vamos a ir iniciando la clase. Voy a ir compartiendo la pantalla para que no se nos haga tarde. Muy bien, el día de hoy toca estructura del hueso y la clasificación. No recuerdo a quién le tocaba esta exposición, pero pues no la mandó. Déjenme aceptar a su compañera. Se me queda. Entonces, vamos con la estructura de nuestro hueso. Bueno, les presento el hueso. Yo creo que ya todo el mundo ya lo conocemos con lo de las tareas. Y pues, aceptar a sus compañeros. Dios, ahí está. Déjenme pasarles lista. Eso empezó, Brenda Denise. Entonces, esta imagen pues se encuentra en el libro que les envié por la plataforma, que es el Tórtora. Aquí nosotros encontramos nuestro huesito. El hueso tiene ciertas divisiones. Entre ellas encontramos precisamente la primera parte de nuestro hueso, que se llama epífisis. De hecho, la primera parte y la última parte del hueso se llama epífisis. Se llama proximal y distal. ¿Alguien me puede decir por qué es proximal y por qué es distal? ¿Por qué epífisis proximal y por qué epífisis distal, chicos? Porque está, porque está lejos. ¿Lejos de dónde, Yetza? Mm, Ay, no me acuerdo. Es que no he sacado mis cosas. Efectivamente, se llama distal porque está lejos de la línea media. Recuerden que yo les había dicho que anatómicamente tenemos una línea media. Entonces, proximal va más cerca de nuestra línea media. Distal va más allá, no está tan cerca de nuestra línea media. Entonces, por eso se llama epífisis proximal y epífisis distal. Posteriormente de la epífisis proximal sigue la metáfisis. Y tenemos dos metáfisis. Aquí no es metáfisis distal y proximal, solamente es metáfisis, que es una pequeña porción donde encontramos precisamente una región que se llama línea epifisiaria. Cuando somos pequeños, esta línea epifisiaria es muchísimo más grande porque es la que nos va a dar la parte del crecimiento óseo. Si yo le sacara una radiografía a un niño de un hueso, voy a encontrar que la línea epifisiaria se encuentra grande, mientras que nosotros los adultos ya tenemos la línea epifisiaria muy pequeña. Lo único que nos sirve es para sí seguir creciendo. En ocasiones podemos crecer un poquito más de milímetros, pero ya es muy pequeña esa línea epifisiaria que se encuentra precisamente en la metáfisis. Y lo demás de la metáfisis, bueno, después de la metáfisis se encuentra la diáfisis, que es todo el cuerpo prácticamente del hueso. Entonces, tenemos epífisis proximal, metáfisis, diáfisis, metáfisis y epífisis distal.
Hay una porción que rodea a las cabezas de los huesitos que se llaman cartílagos, cartílagos articulares. ¿Alguien sabe para qué sirve el cartílago articular? Para, como para darle como soporte a al hueso. Para darle soporte al Como hueso, que lo une con el otro. lo une con el otro. ¿Qué más? ¿Quién más me dice? Muy bien, Cali, Para muy dar bien. movimiento. Para darle el movimiento. ¿Quién me dijo esa respuesta? Yo, María Guadalupe. Muy bien, María Guadalupe. ¿Quién más? ¿Quién más me dice para qué sirve? ¿Quién más La tiene idea? separación de un hueso a otro. Exacto, muy bien, Judith. Para la separación de un hueso y otro. Nos sirve para todo lo que nos acaban de decir y mencionar precisamente. Nos sirve para protección del hueso, nos sirve para el movimiento del hueso y nos sirve para la separación del hueso. Imagínense que no tuviéramos ese cartílago y estuviéramos juntando hueso con hueso. ¿Ustedes qué creen que pasaría si no tuviéramos ese cartílago? Y ustedes No, moverían no la habría articulación. movimiento. Sí, el hueso. ¿Cómo, cómo? Se, Ok, se Siga se fractura. desgaste. desgastando el hueso. Se desgasta el hueso. ¿Qué más, Alan? Por ahí escuché su voz. ¿No habría movimiento en el hueso? No habría movimiento en el hueso. Desgastaríamos mucho el hueso, ¿sale? Hay una enfermedad que se llama artrosis, artrosis degenerativa, que comúnmente en los adultos pues, se va degenerando el cartílago y el espacio articular. Entre hueso y hueso tenemos un espacio articular que está formado por un pequeño espacio y por el cartílago. Conforme vayamos avanzando en nuestra edad, pues ese cartílago se va desgastando y el hueso va juntándose, va desapareciéndose el cartílago y se llama artrosis degenerativa. Entonces es cuando empiezan a doler los huesos precisamente porque por entre el espacio entre uno y otro hueso pasan pues nervios y al momento de que ese espacio ya no tiene este colchoncito bonito del cartílago, pues vamos a pinzar el nervio y vamos a tocarlo y entonces es cuando existe el dolor. Entonces por eso es importante Y, nuestro cartílago. ¿Qué y pasó? los nervios se van desgastando también, profe. No, los nervios no se van desgastando a menos que hagamos un desgaste por nosotros mismos. Es decir, por algunos factores de riesgo como el tabaquismo, el alcoholismo, pero los nervios no se desgastan, siguen intactos. O si tenemos alguna enfermedad crónica degenerativa como diabetes o alguna otra enfermedad como hormonal, entonces sí se desgastan nuestros nervios. Si no, si somos una persona sana y nos ejercitamos y todo el show, pues los nervios no se desgastan. Pero los cartílagos sí se van desgastando, esos por mera edad. ¿Sale? Muy bien. Profe, Ey, entonces el cartílago se desgasta por la edad. sí, eso es inevitable. Ah, Así es. Digo, existen otros factores de riesgo importantes, pero sí, por la edad se puede desgastar nuestro huesito. Muy bien. Entonces, y hay tenemos, algo para regenerarlo. sí, existe lo que hoy llamamos la glucosamina con la condrictina y nada más con eso. Con eso podemos hacer que nuestro cartílago no se desgaste tanto y genere un poco más. Sin embargo, por la edad vamos a continuar el desgaste óseo y el desgaste articular y el desgaste cartilaginoso. Eso que ni qué, o sea, si vamos creciendo, eso se va a desgastar. No lo podemos evitar, pero sí podemos tomar ese medicamento o cuando tenemos la artrosis, tomar el medicamento para ayudarnos un poco más. Pero aún así, pues vamos a tener la degeneración. ¿Va que va? Muy bien. Entonces, tenemos otras regiones del hueso. Ahora vamos hacia adentro. Tenemos una cavidad precisamente medular. Como ven, pues aquí tenemos esta cavidad. ¿Para qué nos sirve esta cavidad? ¿Qué contiene la cavidad medular, chicos? Es la grasita que tenemos, es como la conocida como la del tuétano, algo así, ¿no? Ok. ¿Y cuál sería su nombre correcto? Médula ósea amarilla, que es la Me- grasita. Médula ósea amarilla. Así es. Entonces, nuestra cavidad medular nos sirve precisamente para tener la médula ósea amarilla y la médula ósea roja. Recuerden que algunos huesos, sobre todo ya a nuestra edad, los huesos largos, tienen la médula ósea roja y su función, como habíamos dicho al principio de la unidad, es la producción de las células de la sangre, la hematopoiesis.
que es precisamente la creación de las células blancas, leucocitos, células rojas, eritrocitos y las plaquetas o trombocitos. Entonces, para eso nos sirve la médula ósea roja. Conforme vayamos creciendo desde nuestra edad de nacimiento hasta este momento, la médula ósea roja se convierte en amarilla, que es la creación precisamente del tejido adiposo, grasa completamente, triglicéridos en su mayor parte y colesterol, que son en algunos otros huesos donde ya nada más tenemos esa región, que es la conocida como tuétano. Entonces, para eso nos sirve la cavidad medular. Tenemos en la cavidad medular, que es lo que cubre adentro nuestro hueso, se llama endostio, que es la porción de adentro de nuestro hueso. Si yo parto el hueso a la mitad, como lo estamos viendo allí, entonces vamos a ver nosotros que tenemos el endostio. Y lo de fuera se llama periostio. El periostio es como una pequeña capita, la última capita del hueso que es más dura, que nos va a proteger precisamente del mismo. Sin embargo, pues en ocasiones se puede llegar a romper por ciertos mecanismos de acción de nuestro hueso, como algún golpe, y se fractura precisamente tanto el periostio como el endostio, dependiendo del tipo de fractura que nosotros veamos en algún paciente. Entonces, adentro tenemos cavidad medular que está formada por el endostio y por fuera la capa superficial se llama periostio. Ahora bien, tenemos parte del hueso que es un hueso esponjoso, que es el que encontramos precisamente en esta región. Ese hueso esponjoso nos sirve para la protección del mismo huesito, además de la creación del nuevo hueso posterior. Es un hueso más poroso que a comparación de lo que tenemos acá por parte del endostio, que es más duro. Esto nos sirve precisamente para la generación de nuevo hueso. Entonces aquí es donde tenemos precisamente nuestro hueso esponjoso y tenemos parte también de la médula ósea roja, dependiendo el tipo de hueso que vamos a estar nosotros estudiando. Entonces, esa es la formación precisamente de su huesito. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Esa es otra foto de nuestro hueso, un poco más caritarizada que la anterior. Entonces tenemos lo que es el cartílago o el tejido subcondral. Tenemos el tejido óseo esponjoso, la médula ósea precisamente, o la cavidad medular. Lo que es el tejido compacto y el cartílago. Tenemos otra imagen donde también tenemos otra vez el hueso esponjoso, el cartílago, la epífisis proximal. Aquí no tenemos la metáfisis, pero esta región donde tenemos la línea epifisiaria se llama metáfisis, diáfisis, metáfisis, donde tenemos la línea epifisiaria y la epífisis distal. Lo que es el endostio adentro, cavidad medular y el periostio, que es la capita, digámoslo así, que envuelve a nuestro hueso, que es un poco más compacto y nos sirve precisamente para protección del mismo. Entonces, línea epifisiaria, como les comentaba, cuando somos pequeñitos es más grande precisamente para nuestro crecimiento. Vuelvo a repetir, si le tomara una radiografía a un niño pequeñito, la línea epifisiaria sería muchísimo más grande a comparación de la de nosotros, que ya es más pequeña porque nuestro crecimiento pues ya se ve un poco más limitado. Más o menos hasta cuándo terminan de crecer los niños, chicos. ¿Alguien tiene una Hasta idea? los 18 años. 18. 18 años, ¿alguien da más, alguien da menos? Vamos a ver, por aquí alguien me escribió. Hasta los 22, dice Erika. No, chicos, las mujeres dejan de crecer o empieza su detención de crecimiento. Siguen creciendo, pero empieza un poco más a disminuir ese crecimiento una vez que inicia la menstruación. Y los niños, los hombres, terminan de crecer como tal hasta los 21 años. Todavía tienen chance de crecer un poquito más. Entonces, hasta esas edades todavía podemos llegar nosotros a crecer. ¿Sale? Profesor, Hey, ¿qué pasó, Olga? entonces si, por ejemplo, las niñas empiezan la menstruación más temprano, hay unas que empiezan desde los 10, ¿a poco a esa edad ya dejan de crecer? Empieza la detención. Todavía siguen creciendo, pero empieza la detención por el factor hormonal que tenemos. Por eso hay niñas que se quedan más chiquitas. Por eso es importante nosotros cuando menstruan saber cuándo menstruaron, porque pues hay niñas que menstruan muchísimo antes y ya eso son alteraciones hormonales o menstruales que no deben de existir. Comúnmente la menstruación empieza o inicia entre los 10 y los 12 años. Eso sería como lo normal en una menstruación. Lo correcto, ok. Así es. Muy bien. Aquí tenemos otra vez más la estructura de nuestro huesito. Ya no me detengo en esta parte porque pues ya lo
Ya lo volvimos a ver, pero es para que quede más comprendido nuestra característica de nuestro huesito. Entonces, dentro del tejido, pues tenemos el tejido que se divide en un tejido compacto y un tejido esponjoso o trabeculado. Como vieron, arriba el esponjosito pues se encuentra más poroso y es donde tenemos la mayor parte de nuestra médula ósea roja, donde hay producción tanto de las células sanguíneas como del crecimiento de las células óseas. Es lo que nos va a estar dando precisamente la característica posteriormente del hueso o el tejido compacto. El tejido compacto es cuando las células ya son maduras del hueso, como los osteocitos, y se empiezan a hacer un poco más compactos y empiezan a hacer una cavidad que es la cavidad medular. Tenemos unas unidades formadoras de las células que se llaman osteonas o el sistema de Havertz. Esta es una osteona o un sistema de Havertz. Este sistema es importante porque el hueso se encuentra irrigado, tiene sangre. Entonces, entre cada sistema de Havertz o cada osteona, tenemos un vaso y tenemos un vaso que es la vena y un vaso que es la arteria, que nos sirve precisamente para irrigar, nutrir, llevar el oxígeno importante a las células del hueso, a pesar de que sean células óseas, a pesar de que sean duras, tienen precisamente la irrigación. Entre más central esté en la osteona, más las células inmaduras tiene aquí el hueso. Entre más distal del vasito, del complejo de vasos, va a ser más osificada o más madura la célula del huesito, es decir, los osteocitos que hablábamos la semana pasada. Entonces, voy a cambiarle para que lo veamos un poquito más en grande. Entonces, tenemos la cavidad medular, que sería esta región donde tenemos nada en blanco, más o menos. Posteriormente, empezamos a tener una zona trabeculada, que es el hueso esponjosito. Tenemos nuestra osteona o el sistema de Havertz. Dentro tenemos precisamente los vasos. El azul, pues, es la vena. El rojo, pues, es la arteria que lleva sangre oxigenada y regresa la sangre desoxigenada. Y entre más central precisamente tenemos los osteoblastos, o las células primero progenitoras, posteriormente los osteoblastos que se encuentran más para acá, y hasta el final, como ustedes ven, tenemos los osteocitos. Entre más lejanos esté la célula del vaso, más vamos a tener precisamente los osteocitos, las células maduras que van a dar al hueso compacto a nuestro tejido óseo. Entonces, como ven, El tejido hueso óseo. tiene varias, Ajá. el hueso tiene varias osteonas, profe. Bueno, son los circulitos que se ven, ¿no? Son varios. Sí, un complejo de Havertz, osteona, otro Ajá. sistema, otro Ok. sistema, otro sistema, otro sistema, otro sistema. Sí, tiene muchos sistemas. Ok. ¿Sale? Entonces es donde nosotros tenemos nuestro sistema de Havertz o osteonas, como ustedes gusten. Es un complejo que tiene células entre inmaduras o células progenitoras, osteoblastos y osteocitos. Entre más lejos esté del vaso, más células maduras se van a llamar y se llaman osteocitos, como lo veíamos la otra vez. ¿Va que va? Muy bien. Y por fuera del vaso, perdón, por fuera del hueso, como están viendo, todo esto es nuestro hueso delimitado. Aquí cortamos una región que es lo que estamos viendo aquí. Por fuera del hueso también pasan venas y vasos, ¿sale? Que son las venas y los vasos que contienen cada uno de nuestro cuerpo humano. Van a tener diferentes nombres, como por ejemplo acá la carótida, la radial, la cubital, la femoral, la vertebral, entonces, entre otras arterias importantes que nos van a dar pues la irrigación, porque de ahí salen precisamente los vasitos hacia adentro de nuestro hueso. Entonces, si tenemos una fractura en un hueso grande, como por ejemplo el fémur sangra demasiado porque hay una arteria que se llama arteria femoral, que es muy grande, y al momento de que se truena el hueso y rompe la arteria, pues vamos a estar sangrando demasiado de esa región. Y por eso también cuando nos fracturamos hay sangre o hay sangrado en el hueso, porque como ven, adentro del hueso también tenemos vasos, no solamente afuera, sino también adentro. Aparte de que la médula ósea roja se encuentra adentro en los huesos largos. Entonces, por eso sangra en los huesitos cuando nos fracturamos. Cambio de nuevo a la diapositiva. Entonces, como vemos, médula ósea amarilla, el vaso que les decía grande que sale, más bien que está por fuera del hueso, entra en los vasos hacia adentro de nuestro hueso para formar en el conjunto de la osteona o el conjunto de Havertz o el conducto de Havertz, vamos a encontrar vasos ya sea arterial y venoso, que nos van a dar la irrigación del hueso.
Y adentro, pues en nuestra cavidad o en nuestra médula ósea roja, pues vamos a encontrar las células sanguíneas que se van a estar creando allí. Cuando nosotros tenemos un tipo, digo, los tips que les doy, cuando nosotros tenemos un tipo de cáncer, hacemos biopsia de hueso y la biopsia de hueso precisamente se toma de hueso esponjosito. De ahí se toma la biopsia de hueso. En cualquier hueso tenemos parte de esta médula ósea roja, pequeña en algunos, por el hueso esponjoso, y de ahí tomamos nuestra biopsia de hueso pensando en algún tipo de cáncer o alguna enfermedad ósea importante. Muy bien, vamos a cambiar eso. ¿Dudas, preguntas como del cómo está formado nuestro huesito anatómicamente? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces vamos con los tipos de hueso. Tenemos huesos largos. ¿Alguien me puede describir qué es un hueso largo? Profe, se le corta. Rayos. ¿Ya me escuchan un poquito más? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Sí me escuchan, chicos? Sí. Ok. ¿Alguien me puede describir cuál es un hueso largo? ¿Quién me dice la característica? Son los que brindan resistencia. Son los que brindan resistencia. ¿Qué otra característica tiene un hueso largo? Son los más fuertes, Son los más sí, que fuertes. componen el sistema óseo. Ok. ¿Quién más me puede decir alguna característica? Que son duros y densos. Son duros y densos. Muy bien, esas son parte de las características de nuestro hueso largo. Un hueso largo, pues como su nombre lo dice precisamente, es pues grande, es amplio precisamente en su longitud. Va a predominar precisamente en las dimensiones de su longitud. Va a darnos estabilidad dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué huesos largos tenemos, chicos? Con lo que ustedes El leyeron. húmero, El húmero. ¿Dónde se encuentra el húmero? ¿Quién me dijo la respuesta? yo, En Yetza, ¿dónde se encuentra el húmero? en el pie, ¿En el pie? No, en el brazo. ¿no? el brazo. Sí, en el brazo. Este es el húmero, el que nosotros tenemos aquí en nuestro brazo, que va desde el hombro hasta antes del codo. Tenemos el húmero. Entonces, el húmero es un hueso largo. ¿Qué otro hueso largo existe? La tibia. Fémur, dice Alan. Sí, ¿dónde se encuentra el fémur, Alan? En el pie, en La pierna. la pierna. En la pierna, que es lo que nos va a dar la articulación desde nuestra cadera hasta antes de la rodilla. Alguien más me dijo la tibia. ¿Quién me dijo la tibia? Olga. Olga, ¿dónde se encuentra la tibia, Olga? Palabras mayores. ¿Dónde se encuentra? En el pie. En el pie. La pierna forma precisamente desde la rodilla hasta hasta donde inicia nuestro tobillo. Muy bien, entonces esos son ejemplos de huesos largos, precisamente pues su diámetro, perdón, su dimensión en longitud pues es grande. Y esos huesos largos todavía tienen precisamente médula ósea roja, como les comentaba, a su edad ya todos somos grandecitos, por lo menos mayores de 17 años, pues tenemos esa médula ósea roja importante en esos huesos largos. Tenemos otros huesos que son huesos cortos. A comparación de estos, pues su longitud es más pequeña y tienen una forma cúbica. En general, una forma cúbica. ¿Dónde tenemos esos huesos cortos, chicos? ¿Dónde los En podemos las encontrar? manos y los pies. Ujú. Así es, son los que nos van a formar los carpos o metacarpianos, que son los que nos vamos a creer en lo que es la palma de la mano y la planta de todo el pie, a excepción de nuestros dedos, ¿sale? Solamente las palmas. Entonces ahí Los encontramos- cortos también podrían ser las falanges, profe, ¿o no? No, las falanges son de otra estirpe, ahorita lo vamos a ver, Ok. porque esos no son ni pequeños ni cúbicos como tal en la forma, son un poquito más alargaditos, entonces son de otra estirpe. Entonces los encontramos precisamente en los huesos del carpo o metacarpianos. Sí. Y cada huesito, como aquí lo vemos en la imagen, cada huesito tiene su nombre diferente.
En general, para nosotros no vamos a aprender cada su nombre, nada más son los carpos o los metacarpianos, ¿sale? Entonces, no vamos a aprender todos esos huesitos pequeños. Tenemos otros que se llaman huesos planos. ¿Qué característica tienen esos huesos planos, chicos? Son huesos delgados. Son huesos delgados. ¿Qué más? Tienen forma plana, no redonda. Tienen una forma plana, no redonda. ¿Quién me dijo eso último? ¿Olga? Monse. Ah, Monse. Muy Monse. bien, Monse. Tienen forma plana, no redonda. Ok, y sí, efectivamente, en general son un poquito más delgados. No son completamente tan planitos porque sí tienen una estructura y un grosor o una dimensión un poquito más gruesa, pero sí son planitos. Van a estar compuestos pues de dos capas precisamente paralelas de hueso y pues van a ser un poquito más largos dependiendo en donde nosotros lo encontremos. ¿Dónde encontramos huesos planos, chicos? En En el cráneo. omóplato, Costillas. en el omóplato. A ver, En la una por una. costilla. En la costilla, Escápulas. en las Omóplato. escápulos, omóplato, En el cráneo. en el cráneo. Muy bien, chicos, efectivamente. Ahí es donde vamos a encontrar esos huesos planos. El cráneo, a pesar de que lo encontremos redondito, son huesos planos. Entonces ahí vamos a encontrar precisamente, en la cara no, en el cráneo sí. ¿Sale? El omóplato o la escápula, como gusten llamarlas, que en sí el nombre ya correcto es escápula, ya no omóplato, cambió el nombre hace mucho tiempo. Encontramos precisamente esos huesos. ¿Dónde se encuentra el omóplato, Alan? Usted que me dijo omóplato o escápula. Aquí en esto de aquí. La parte de trasera, la espalda. La parte del tórax posterior, Ujú. ¿sale? Tórax. Para nosotros no va a ser espalda, es tórax posterior. Entonces ahí es donde encontramos nuestra escápula o nuestro Ok. omóplato, que es la alita que tenemos atrás, precisamente. Muy bien. Tenemos huesos irregulares. Los huesos irregulares no son ni cúbicos, ni largados, ni circulares, nada de eso. Son completamente irregulares, tienen formas completamente diferentes. A veces tienen porciones que sobresalen, como vemos en la imagen. ¿Dónde encontramos precisamente esos huesos irregulares, chicos? En las En las orejas. En la cara, En En la las- cara, La cara. en las vértebras. Vertebral. en la columna vertebral, efectivamente. Como vemos aquí en la imagen, tenemos una vértebra que es la parte de las vértebras dorsales o vértebras torácicas. Como ven, pues su forma es un poquito más compleja. Está en una región un poco circulada o ovalada y en otra región pues tiene astillas, digámoslo así, o astas en esta médula. En el cráneo, como por ejemplo nuestra mandíbula, o parte de la maxila, nosotros tenemos también huesos irregulares, que son un poco más complejos y diferentes, que no entran en otra clasificación precisamente. Entonces, cada parte de esos huesos irregulares también tiene cierto nombre en cada una de nuestras vértebras, por ejemplo aquí. Entonces, son completamente irregulares y un poco más difíciles precisamente en su estudio, porque a pesar de que tengamos vértebras que son irregulares, cada vértebra o cada porción vertebral es diferente. Entonces, fíjense, aparte de los irregulares, tienen sus irregularidades y sus particulares cada uno de estos. Entonces, son importantes. Son gruesos, de hecho, cada uno de estos huesos irregulares como los vemos. Ok, tenemos huesos sesamoides. ¿Alguien me puede decir cuáles son esos huesos sesamoides? Son huesos pequeños y ovalados situados debajo de la cabeza. Así es. ¿Dónde más encontramos esos huesos sesamoides? en En la las rótula. articulaciones del cuerpo. Principalmente los encontramos en las articulaciones del cuerpo, ¿sale? Entre los ligamentos y entre articulación y articulación ósea, sobre todo en los pies y las manitas, vamos a tener esos huesos sesamoides. Se llaman sesamoides como aquí lo viene en la presentación, porque parecen semillas de sésamo, ¿sale? Si no, bueno, si no saben qué es una semilla de sésamo, se me olvidó ponerles aquí, hay que buscarla para que más o menos la comparen. Son huesos también más o menos irregulares, pero sí parecen semillitas. Entonces, eso los vamos a encontrar en las articulaciones. Y de hecho, aquí en la radiografía, espero que lo alcancen a ver, tenemos aquí un puntito blanco que se llama hueso sesamoide. Esos huesos van a ir apareciendo y desapareciendo conforme vaya haciendo la edad. En ocasiones con algunas enfermedades, como por ejemplo lo que hablábamos hace rato del desgaste articular, que son la artrosis, llegan a crearse esos huesos sesamoides y empiezan a formarse un poco más grande, ¿sale? Entonces, por eso es importante nosotros diferenciar entre un hueso sesamoide y un osteofito, que así se llama precisamente ese hueso sesamoide que se empieza
a crecer con la edad y la disminución del desgaste óseo, se empieza a formar un osteofito, ¿sale? Se los apunto en el chat cómo se llama ese hueso que se va creando posteriormente. Osteofito. Osteofito, ¿sale? Entonces, Como después de sesamoide pasa a ser osteofito. conforme vayamos avanzando nuestra edad y empieza a crecer el huesito, ese huesito sesamoide se llama osteofito. Y es una característica muy particular en la enfermedad de la osteoartrosis degenerativa, que es lo que les hablaba hace ratito. ¿Sale? Entonces, esos son los huesos sesamoides. Tenemos los huesos suturales o warmianos. ¿Cuáles son esos, chicos? Este nombre raro aquí. ¿Alguien lo investigó? ¿Alguien lo tiene? Suturales, bueno, es porque se ve, es como ¿cómo le digo? Pues sí, la sutura, esa ahorita la que se está viendo entre la F y la T, ¿Dónde, mami? la S, entre la S, es Así esas es. rayitas que se ven. O sea, es Ok. un hueso completo, pero sí tiene la sutura que ahora sí que la que se ve ahí. Exactamente, ese es un hueso sutural, ¿sale? Esa es parte del cráneo que nosotros estamos viendo. Aquí vemos el hueso frontal, que es lo que estamos teniendo acá, y nuestro hueso temporal, que es el hueso que tenemos acá, ¿sale? Entonces, entre un hueso y otro, para nuestra unión entre estos, tenemos los huesos suturales, precisamente, que son huesos pequeñitos que se encuentran comúnmente, y los vamos a encontrar precisamente en el cráneo, ¿sale? Más adelante vamos a ver qué son esas suturas. Y pues esa es nuestra clasificación de nuestros huesos. Entonces ya vieron que hay que estudiarle mucho al hueso, no solamente aprendernos dónde se encuentra el húmero, el fémur, sino pues el hueso tiene su propia anatomía y la clasificación de hueso y hueso, ¿sale? ¿Dudas, preguntas, chicos, con los tipos de hueso? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Cuál fue la ¿Ninguna? última clasificación, profe? Sí. Los huesos suturales o guarnianos. Para que se los aprendan los Gracias. guarnianos, porque, digo, los suturales, porque para aprenderse el nombrecito que está medio chino. Entonces, suturales, que se encuentran en la cabeza. Muy bien, chicos. Vamos a cerrar esta sesión y nos volvemos a conectar para continuar la clase. Los veo en un segundito.